Pues con Ciencia de la Conservación volvemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el señor Hostalé? Muy bien. Está muy bien. ¿Ha trabajado mucho? ¿Se ha Sí. sumergido? No, hemos ido al Intermareal, a un estudio que tenemos con Ovimasa. Ahí a los acantilados de la Sirena. Por ¿Qué ahí. hay ahí? ¿Qué estáis viendo? ¿Qué estáis estudiando? Pues las pozas que se crean cuando baja la marea, hay unas piscinas grandes y están infestadas con la rúcula Osterio-Camurai y estamos A ver, viendo... traduce, como el Listeria. alga ¿Tú te crees? invasora... Estas cosas me las puedo hacer. El alga asiática, perdón, que ya lo tengo tan asimilado. Claro, es normal. Yo no. Y estamos haciendo estudios a ver si es viable o no erradicar o mantener algunas pozas, estamos ahí viendo. ¿Y qué provoca esa contaminación? Distorsiona el microhábitat. Hay un microhábitat creado de hace mucho tiempo con una comunidad y hay varias algas invasoras dentro y estamos viendo a ver... Oye, que como ¿Cómo sea como evoluciona? la que nos ha invadido en los últimos años, vamos listos, ¿eh? Esa es la que esa ha sí. entrado dentro junto a otras y estamos viendo a ver el efecto que tiene y si es Acabará con viable. la nuestra y se apoderará del... Por eso vamos a Lo que intentar es mantener alguna poza y la limpia. que se, vamos, una de la otra traducida en la naturaleza. Bueno, estamos bien. muy bien acompañados porque tenemos a José Luis Ruiz aquí, Sí. que le comprometimos en su última invitación a que siguiera porque aquello era como muy complicado, muy bonito, muy largo, pero muy largo, muy largo. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Bien, muy bien, encantado ¿Resumimos? de estar aquí con vosotros. ¿Dónde nos quedamos, José Luis? Bueno, pues nos quedamos siempre recapitulando rápidamente, habíamos dicho que, bueno, que la temática era hablar de las listas rojas y ejemplificándolo en el caso de los escarabajos coprófagos. Hicimos una síntesis rápida de los servicios ecosistémicos que nos prestaban los escarabajos coprófagos, que eran múltiples, y decíamos que eran, bueno, aquí tenemos lo de la lista roja, decíamos pues que eran fundamentales para el correcto funcionamiento de los ecosistemas y además nos proporcionan una cantidad de beneficios a los humanos, beneficios ambientales, beneficios ecosistémicos, pero además incluso grandes beneficios económicos, o sea, nos reportan que no tengamos que gastarnos grandes cantidades de dinero en solucionar determinados problemas, ¿no? Que eso es todo lo que no tenemos claro, cuando vemos un bichito como este, Efectivamente. a alguno le da por matarlo, oye que no mate, que son seres vivos, como decía mi sobrino, Efectivamente, no te los cargues. además son seres vivos, pero además que además nos realizan unas funciones vitales para el funcionamiento de todos los ecosistemas terrestres, ¿no? Sobre todo en todos aquellos donde hay ungulados, donde hay vertebrados, fauna herbívora que genera excrementos y produce excrementos, ¿no? Y entonces de ahí venía el enorme interés o la enorme importancia y los servicios ecosistémicos que nos prestan. Decía que, bueno, aquí aparece pues la mariposa, ¿no? En el caso de la lista roja de las mariposas mediterráneas, pues bueno, pues que esto se enmarcaba en una estrategia de evaluación de las especies amenazadas por parte de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que dijimos ya anteriormente que era el organismo internacional de mayor importancia a nivel global en cuanto a conservación, estudio y conservación tanto de la fauna como de los ecosistemas, ¿no? Terrestres y marinos, ¿no? de ambos grandes grupos de O ecosistemas. sea, que tú también controlas esta lista roja, ¿no? ¿O qué? ¿Le echas un vistazo de vez en cuando o no? Efectivamente, Imprescindible. antes de presentar un informe hay que repasarla por si ha habido algún cambio y no quedar mal. Bueno, ahí nos quedábamos, o sea que Ahí nos la quedamos. pasada, hace 2 semanas, ¿dónde vamos ahora? Pues ¿Cómo continuamos? bueno, yo había traído algún par de fotillos Vamos a que verla si las enseguida. podemos ver de forma rápida, eran simplemente a modo de recapitulación un poco con lo que habíamos comentado, los actores que teníamos, que era pues el ganado, en este caso la vaca retinta, por hacernos idea de ganados de nuestro entorno geográfico más cercano, ¿no? Qué bonita los montes es, alcornocales, aunque sea sí, o los caballos en Doñana, con los espulgagüey o garcillas bulleras, porque después al final os contaré también algo de cómo hacemos este tipo de estudios, no solo cuáles son los resultados, sino cómo lo hacemos, porque pero cómo lo hacemos directamente en el campo, yo, ¿no? a ver, ¿qué hacen esta gente? ¿Van al sitio? No lo sé. Bueno, eso Claro, lo eso después. os lo cuento un poquito al final a modo Venga. de recapitulación. Podemos ver alguna foto más de, bueno, aquí esto os comentaba, pues la gran cantidad de insectos. Eso en me este dejó caso, un poquito alucinada, Sí, ¿eh? coleópteros coprófagos, ya os dije que esta foto era en un lugar muy cercano aquí a Ceuta. En Ceuta la llegamos a ver así también. En este caso la foto la tomé cerca de Chagües, ¿no? En la zona de Dárdara. Pero también existe aquí.
Sí, sí, por supuesto, esto es un excremento Y de la vaca. cadena de trabajo que tienen y lo bien organizados que están, nos quedamos Totalmente, un poco sorprendidos. sí, sí, estuvimos viendo, también hay alguna diapositiva a continuación sobre, bueno, los Este es grupos precioso. funcionales. Aquí teníamos un escarabajo sagrado, este es el Scarabeus laticoli, los escarabajos rodadores, los peloteros de toda la vida, ¿no? Podemos pasar algunas posteriores. Este era un monstruito, esta foto no la Es un vimos en la anterior ocasión, este es un monstruito, es un Heliocopris. Fijaros en los cuernos cefálicos que tiene, el pronoto, que es donde vemos esa quilla en forma de cuerno hacia adelante, ¿no? Por encima de los cuernos cefálicos. Este es un Heliocopris, pues es un escarabajo coprófago. Este es casi como un puño de gordo, para que nos entendamos. Sí, dices? sí, es una bestialidad, y este se alimenta de excrementos de elefante. Esto O sea, ¿lo tenemos aquí? entre 4 o 5, no, aquí no, estos viven en el África subsahariana y también en el subcontinente indio vive este género, Pero Heliocopris. eso es inmenso ese escarabajo. Inmenso, inmenso, inmenso. Estos son grandes recicladores de excrementos, grandes descomponedores, pero al mismo tiempo forman parte de la dieta de animales que todo el mundo conoce por documentales en televisión y demás. Por ejemplo, las mangostas, estas famosas mangostas que se ponen todas de pie, ¿no? Y bueno, yo creo que casi todo el mundo ha visto un reportaje de estos animales tan simpáticos, pero también de aves como los calaos terrestres o varios tipos de garzas, en fin. Son animales con un peso muy importante en los ecosistemas, ¿no? Fíjate que parece muy rígido, pero luego aparece ahí como un pelo. Es ¿cómo un se llama transformer, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Madre mía, es una cosa espantosa. Y si encima es como un puño, Si miedo seguimos, me da encontrármelo. Vemos alguna más. Pero es precioso, ¿eh? Sí, no, esto Ah, simplemente me rápido, alucinó. esto era un poco lo que os comentaba de los grupos funcionales, los que viven dentro del excremento, los que transportan el excremento hacia el interior del suelo, haciendo galerías justo debajo del pábulum que forma el excremento, que eran los paracópridos, que veíamos que había multitud de estrategias y multitud de formas en las que realizan este tipo de galerías. Os decía que aquí en Ceuta hay algunas especies que las hacen de más de 1 metro de longitud, por ejemplo los tifaeus, o bubas incluso, los copris, que era otro monstruito también con un cuerno grande, o los telecópridos que las ruedan, las transportan a distancia del excremento, ¿no? Podemos ver alguna más y ya entramos en, digamos, en faena, ¿no? Venga. Esto simplemente era recordar que también paralelamente había especies pues que llevan a cabo dispersión de semillas, también dentro del excremento la llevan, de aquellas semillas que han sido consumidas por los herbívoros, transportan las semillas al interior y germinan, ¿no? Pero estos otros además transportan las bellotas. Y decíamos Eso me que llamó la atención, ¿no? sí, actuaban llevando a cabo la regeneración de los bosques mediterráneos, Además, los la bosques tierra de y todo. Kerguelen, ¿no? Ujú. La tierra y Podemos todo. pasar- Ahora uno cuando ves el esquema dices tú, bueno, que Bien. aquí el humano no ha inventado nada, ha copiado. ¿eh? Sí, bueno, la totalmente. La cadena industrial está ahí. Totalmente. Y aquí era donde nos quedamos, que era, bueno, pues exponeros de forma rápida y sin entrar tampoco en criterios, ¿no? Si acaso comentaremos algo un poco más para adelante, ya vamos a evaluar especies y entrábamos en lo que son las categorías establecidas por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza y que se usan a nivel internacional. Prácticamente en todos los países, incluso en los catálogos nacionales de determinados países, donde se establecen unas categorías de protección legal de determinadas especies, se usan en esencia estos criterios, estas categorías, un poco modificadas, pero en esencia bueno, son cada uno adaptándolo. estas categorías. En el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en el español, se están usando en esencia estas categorías. Y además se usan criterios para seleccionar la categoría de amenaza en la que entra una especie, también atendiendo a los criterios que establece la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Así tenemos unos criterios globales que se aplican, digamos, con los mismos criterios a nivel internacional. Con lo cual la información es casi exacta. Efectivamente, y es homogénea, es comparable entre Pero diferentes ya podemos países. decir cómo estamos o cómo no estamos. Estos mismos criterios además se pueden adoptar a nivel regional. Si volvemos al anterior, cuento un par de cositas en plan rápido. A ver. Teníamos, para que veamos, ahí aparece muy bien explicado el riesgo de extinción de menor a mayor, ¿no? Cuando la UICN o cuando ¿Esta era la que querías, esta imagen? Sí, esta vale. era, sí. Cuando los expertos que empiezan a evaluar o que dicen de tal grupo, en este caso un grupo clave en el funcionamiento del ecosistema, como son los escarabajos coprófagos, vamos a evaluar su estado de amenaza,
lo primero que nos hace falta es información sobre ellos. Esto lo comentaba de forma muy rápida en la ocasión anterior, nos hace falta información. En el caso de los invertebrados, nos hacen falta sobre todo información sobre su área de distribución y en menor medida sobre su abundancia, porque conocer a nivel general, o sea, a nivel de toda su área de distribución, cuál es su abundancia es muy difícil. Por ejemplo, os pongo un ejemplo para que me entendáis, el linces. El lince sabemos exactamente el número de individuos que hay ahora mismo en la península ibérica. Eso me lleva mucho la atención, ¿de verdad que están bien contados? Sí. Hombre, siempre hay un margen de error, pero el margen de error en el caso de grandes vertebrados es mucho menor. ¿Por qué? Porque es más fácil detectarlos, claro, siempre teniendo en cuenta la dificultad que es detectar linces, pero hay muchas herramientas, hay cámaras trampa, el fototrampeo, están muy afinados los métodos de muestreo para saber, por ejemplo, en base a excrementos cuántos animales hay allí, de los excrementos se extrae el ADN y se puede individualizar de qué lince estamos hablando. Entonces, la importancia del excremento. Sí, o sea, es que, bueno, te quiero decir que tenemos herramientas para saber todo, prácticamente cuántos hay ahí. Sin embargo, en invertebrados es muy difícil. ¿Por qué? Porque a lo mejor de una especie estamos hablando de millones, pero millones que pueden ser altamente vulnerables, porque cualquier pequeño factor puede hacer que esos millones en pocos meses pasen a ser 100. ¿Vale? Entonces, aquí lo que trabajamos más es con tipología del hábitat, tipos de hábitat, cómo de amenazado está el hábitat, tipos de excremento, si hay o no hay disponibilidad, y sobre todo áreas de distribución. Trabajamos mucho con áreas de distribución, que ahora lo veremos. Entonces, teniendo estos datos básicos, o sea, nos hace falta unos datos básicos para evaluar. Por eso hay especies que cuando la UICN empieza a evaluar, allí aparece evaluado, nos salen datos insuficientes. Es que se ha hecho poquísimo trabajo de campo, es que no sabemos prácticamente nada. Ya, o sea que hay que... No sabemos nada, pero hay otras, sin embargo, que sí tenemos más información y empezamos a evaluar. Y en base a la información que tenemos y la aplicación de determinados criterios basados sobre todo en áreas de distribución, pues nos puede salir que la preocupación es menor, el estado de amenaza. Porque es preocupante si desaparece cualquiera de las especies, porque evidentemente, algunas más que otras. Vale, bueno, claro. Parece que le damos un valor más a una especie o a otra. Evidentemente las especies todas tienen un valor intrínseco excepcional, porque bueno, son frutos de millones de años de evolución, son únicas e irrepetibles, no va a aparecer otra especie idéntica a una ya extinguida, tienen un acervo genético, unos genes que son exclusivos de ellas y son irrepetibles, ¿vale? Pero dentro de eso hay algunas que tienen unas funciones clave en el funcionamiento de los ecosistemas. Quiero con esto decir, una especie concreta se extingue y hemos perdido el patrimonio que esa especie supone, más una serie de cuestiones más. Además, cuestiones que a lo mejor ni sabemos. Por ejemplo, si esa especie de planta puede tener determinados componentes que nos pueden servir para la cura del cáncer, por ejemplo. La hemos perdido. Y ya no volvemos a saber de ella, ¿no? Pero hay algunas que sí sabemos que son vitales para el funcionamiento de los ecosistemas. Es lo que le llamamos especies clave, ¿vale? Entonces, en este caso, el conjunto de los coprófagos, digamos que es un grupo funcional que es clave en el funcionamiento de los ecosistemas, y dentro de ellas hay algunas que son más abundantes, otras menos, tienen mayor peso o menor peso en la descomposición de los excrementos, ¿no? Bueno, pues que esto nadie lo pensaba, que veíamos un escarabajo y la única intención que teníamos era de matarlo, porque no entrara en casa y estábamos haciendo... Pues nada, a ella, una vez que tenemos esto y empezamos a evaluar, pues tenemos las categorías. Las de amenaza son las que hoy decimos, vulnerable, en peligro crítico. Vulnerable, una especie vulnerable cuando actúan sobre ella una serie de factores que la pueden llevar a estar en estado en peligro de extinción en poco tiempo, si no decrecen esas amenazas o esos factores. Todo le interesa hay que ponerlo sobre estas. Efectivamente. Vale. A continuación están en las en peligro, que son... Hay factores que en poco tiempo pueden hacer que se extinga, y por último, en peligro crítico, son aquellas que o actuamos ya y además de forma contundente o desaparecen. Esas son las que nunca descubrimos que estaban en el capítulo de vulnerables y hemos llegado tarde. Efectivamente, lo has dicho de forma, vamos, perfecta. O sea,
la estamos evaluando, estamos viendo que está en peligro crítico, mira, deberíamos haberla evaluado antes. Yo creo que... Y además, pero además, el que esté en peligro o en peligro crítico no es garante de que se vayan a salvar, efectivamente, ¿no? porque si no se aplican esas medidas en la zona donde está, pero hay ya. veces que no sabemos ni siquiera qué medidas se le pueden aplicar. Y a veces aparecerá un ejemplar y descubriréis que está en peligro crítico. Claro, no, y hay veces que incluso hay especies que dicen, bueno, están en peligro, pero están ya en tal punto, por ejemplo, el intercambio genético entre poblaciones es mínimo, están enormemente fragmentadas, son súper vulnerables a determinadas enfermedades o a determinados parásitos, y es que por mucho que hagas no puedes hacer nada, ya está. Lo dicho, no estaban en el capítulo de vulnerable. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Ahora, bueno, esto simplemente es comentaros un poco el tema de cómo trabajamos a nivel de áreas de distribución con invertebrados, ¿no? En este caso con escarabajos, pero esto es extrapolable a cualquier otro insecto, por ejemplo mariposas, ¿no? Vamos a suponer. Bueno, lo que usamos para ver realmente cuál sería su área de distribución es en base a los registros, a los sitios donde ya sabemos que es conocida la especie, serían los puntos rojos del punto del 1, establecemos lo que se llama el área, la extensión de presencia, que sería, bueno, pues un área de distribución donde aproximadamente viven estas especies, y a continuación con software que se han desarrollado para esto, se modeliza y extrapolamos teniendo en cuenta las variables ambientales del área donde vive, para que se me entienda. Sabemos que el bicho vive en Ceuta, en Tetuán y en Tánger, por poner un ejemplo. Bueno, pues extrapolamos las variables ambientales de Ceuta, Tetuán y Tánger a aquellos lugares mediante sistemas de información geográfica que incorporan todas estas variables ambientales. Sabemos la temperatura media, la pluviosidad, los meses de lluvia, los meses de insolación, tipo de suelo, tipología de vegetación, etcétera, un montón de variables, lo extrapolamos y nos sale ese mapa verde que nos está diciendo cuál es el área de distribución potencial de esa especie. Entonces, fundamentalmente trabajamos con ese tipo de áreas, ¿no? O sea, esto es un poquito más complejo de... La encuentro en 4 sitios y ya sabemos dónde es, claro. Pero bueno, en esencia y fundamentalmente hay que ir a los sitios a buscarla. Si no vamos a los sitios a buscarla, a ver dónde viven, a ver qué hacen y a ver en qué tipo de suelo se desarrollan, estos modelos están muy bien, pero después te aparece, en vez de en ese cuadrito verde, en otro que me aparece aquí, ¿no? A 100 kilómetros más para allá, pues hay que volver a recomponer el cuadrito verde ese, porque no hemos tenido en cuenta determinadas cosas. Y tú debajo del mar, tú en el mar, en la profundidad, disfrutando del buen paisaje y del tiempo. Y pasamos... Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Qué complicado es todo y qué imprescindible es todo. Esto demuestra que no hay nada, no se ha creado nada en este planeta que no esté perfectamente diseñado y destinado a una labor, ¿eh? Parece que sí, ¿no? Parece que sí. Bueno, hay veces que te encuentras experimentos, ¿no? En la evolución, que llegan eso hasta también, donde llegan, claro, y ya está. Como nosotros nos iremos como especie algún día, José Luis. Hombre, sí. Eso es otro tema ya. Ese no lo vamos a tocar. Bueno, cuéntame. Bueno, aquí decía que, bueno, como habéis visto y os he comentado... Ese tiene pinta. Sí, ahora os digo, además, es que tiene músculos y todo ahí en los bíceps, ¿no? Decía que los estudios, nos apoyamos muchísimo, es fundamental saber el área de distribución, y para saber el área de distribución, ¿qué es lo que nos es importante? Son los estudios faunísticos de base, o sea, que se haya estudiado qué fauna vive en tal sitio, en este caso de escarabajos coprófagos, pero si estamos con aves, o si estamos con mosquitos, o si estamos con algas, como hablaba antes Enrique, pues con algas, ¿no? Nos persigue, yo creo que sueña con ellas. Efectivamente, tenemos que tener una buena base faunística, o sea, ciencia básica, o sea, tan básica como esto es alfa diversidad, que se le llama, ir a ver qué hay en tal sitio, ¿no? Pues este es el inventario de especies de tal sitio, ¿no? Y tener buenas bases de datos con estos inventarios faunísticos. Aquí en Ceuta, y he puesto este ejemplo porque estamos en Ceuta y estamos hablando de la fauna de nuestro entorno, pues hemos tenido la suerte, pues que ya en el año 1995 el Instituto de Estudios Ceutíes publicó una monografía sobre los escarabeídos coprófagos de la región de Ceuta. Estamos hablando hace, ¿cuánto? 25 años, ¿no? Claro. Hace casi 26 años.
pues que se lleva a cabo este estudio y tenemos un estudio faunístico de base importante que además nos ha servido para que la UICN cuente con nosotros para que actuemos evaluando esas especies a nivel de norte de África. Sí, porque además el aparecer ahí sin duda es importante, ¿no?, para nuestra zona. Hombre, yo entiendo se nos que contempla de muchas maneras, claro, muchos de que el sitios. Instituto de Estudios Ceutíes, en este caso, investigadores que hacen su labor en el marco del Instituto de Estudios Ceutíes, pues participen en este tipo de proyectos a nivel internacional, en este caso de todo el Mediterráneo. Hombre, creo que le da cierto empaque a la institución. Sin lugar a duda, a la institución y a la ciudad, por ende, Y ¿no? a la ciudad, por supuesto, porque la ciudad, la institución sin la ciudad no es nada, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y está al servicio de la ciudad, ¿no? Y bueno, en este caso, pues este estudio dio pie a posteriores estudios, este es de 1995, y ahora veremos posteriores descubrimientos. Aquí, por Vamos poneros a ver. un ejemplo así muy Mucho rápido. me temo que va a tener que venir otro día también. Bueno. A ver, venga, tal y como va la cosa... No, si me doy prisa, no. Venga, a ver, venga. Ya lo que vosotros queráis. Bueno, aquí simplemente es ver, que veamos en un mapa muy rápido de qué entendemos por región mediterránea. Hay zonas incluso bañadas por el mar Mediterráneo que a nivel ecológico, a nivel de biodiversidad, no se considera región mediterránea, porque ya entra la aridificación, ya entra el Sáhara de lleno. Por ejemplo, hay una zona de Libia, vemos allí a Túnez, hay una zona de Libia, donde vemos que ya, que ya no es región mediterránea en sentido estricto, ni zonas de Egipto donde ya no es mediterráneo en sentido estricto. Sin embargo, amplias áreas atlánticas de la península ibérica y de Marruecos sí son región mediterránea. Entonces, en este ámbito geográfico marcado en rosa es donde se centran las listas del Mediterráneo de la UICN, lo mismo que hacen las europeas, claro, o las subsaharianas, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ya le he dicho que tiene que volver y va deprisa, ¿eh? Y aquí simplemente este mapa es un poco complicado, pero yo lo explico muy rápido y lo vamos a entender muy fácil. ¿Qué pasa con los rojos, naranjas, verdes y amarillos? Aquí lo que se intenta es visualizar así a primera vista las áreas con mayor diversidad, o sea, mayor número de especies de escarabajos coprófagos. Estamos, ¿vale? Nosotros ahí perfectamente Nosotros ubicados. Estamos en todas y además donde más. Si os fijáis en el extremo septentrional de la península tingitana, tanto en escarabeidos, que son los escarabeus, estos gordos que hemos visto antes, como en afódidos, que son unos muy pequeñitos, que decía que eran endocópridos, pero que hay muchísimas especies, estamos ahí, y en geotrúpidos también ya se ve un poquito menos, porque geotrúpidos son menos especies, pero estamos ahí. Además estamos con algunas especies que ahora veremos que son de un interés enorme porque tienen un altísimo grado de endemicidad, o sea, que solo viven en el mundo aquí y en áreas muy cercanas. Vale, vale, bueno, pues Pasamos a la siguiente. ¿Qué pasa aquí? Que rojo está lo nuestro. Bueno, aquí simplemente esto mismo que os he hablado antes, pero uniendo todas las especies de las tres familias, y ahí aparece el rango de colores, pues bueno, lo mismo de antes, cuanto más oscuro, más especies tenemos. Es que tenemos de todas, vamos pues, al rojo vivo. Ahí seguimos, tenemos entre 48 y 61 especies, o sea, aquí en Ceuta el número de especies constatadas era, en Ceuta, estoy hablando Ceuta, fronteras geopolíticas de Ceuta, eran 47 especies de escarabeidos coprófagos exclusivamente en Ceuta. Pero si ampliamos a la región me refiero entre Ceuta, Sierra del Haus, o sea, de Ceuta a Tetuán y llegando por el sur hasta Alcázar Seguer, este cuadradito, serían unas 65. Bueno, pero porque tenemos, son muchas especies de escarabajos coprófagos nada más, Si nos vamos a todos los coleópteros estamos hablando de 700, 800 especies. Déjalo ahí. Vamos a la siguiente, que me da susto. Vamos a ver. Bueno, hay que ser rico en todo, Bueno, aquí simplemente es, una vez evaluadas todas las especies del Mediterráneo, que estamos hablando de casi 300 especies, bueno, 200 evaluadas, vemos que las que están en peligro de extinción, endangered, en peligro, 21 especies, que es el 10%, vulnerables un 3%, y críticamente, y quiero que nos quedemos con ese dato de críticamente amenazadas, critically endangered, una especie, que precisamente la tenemos en esta zona y ahora la veremos, ¿no? Bueno, una sola especie y la tenemos. Vale, pasamos a la siguiente. Siguiente, porfa, que ya no me gusta. Bueno, ¿cómo llegamos a estos datos que habéis visto ahí? Un 10%, un 15%, tal. Parece muy sencillo. Venga, nos juntamos y lo hacemos en un ratillo. Vamos a contar los bichitos. Vamos a contar bichitos. Queda ahí un fin de semana para es un poquito más complicado, ¿no? De cada especie,
de cada una de estas 200 especies del Mediterráneo se ha evaluado, o sea, se ha realizado una ficha concreta que se puede descargar desde la web de la lista roja de la UICN. Ahí aparece UICN Red List, nos la podemos descargar, cualquiera se la puede descargar. En este caso me he traído esta porque fue la primera que tenía a mano, digo, venga, pues esta. Thorestes variolipennis. Thorestes variolipennis es una especie que vive en la costa atlántica al sur de Rabat, en Marruecos, más o menos entre Safi y Casablanca, más o menos, ¿no? Y tiene una pequeña población en el interior. Son unas planicies que hay allí espectaculares. Y bueno, Thorestes variolipennis, pues lo que hacemos es modelizamos la distribución. Ahí tenéis el mapita con los piquitos esos que decíamos antes, en base a las variables ambientales. Y bueno, esta nos salió en Dangerous. No he traído la ficha entera, que son 8 páginas, porque claro... No, gracias. Pasamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, a ver, ¿qué pasó ahí? Bueno, esto... ya termino con las listas y con los nombres, que es un poco rollo, ¿no? Y vemos más fotos, que creo que es donde de verdad centramos la atención. Aquí vemos, pues, las que os decía antes. Teníamos una críticamente amenazada, que es Thorestes coloni, y ahora veremos dónde vive. Es la única que aparece críticamente amenazada de todo el Mediterráneo. ¿Y por qué apareces tú ahí? Porque la descubrí yo esta especie. Es que estaba pensando, ¿te acuerdas que hicimos también cuando la descubriste? Que también hicimos una... Esa fue otra, esa no tenía... más de una, ¿eh? Sí, ya más unas pocas, y no solo de España, de Venezuela, de Asia... Vale, o sea, y esa está... esta en concreto es una especie que, tras aplicarle los criterios, aparece como críticamente amenazada, pero ahora vamos a ver por qué, además lo vamos a ver visualmente. Pues entonces vamos a la siguiente, que me un segundito en la anterior, a ver, la anterior que os comento quiere otra cosa. A ver. Hay una serie de especies ahí, pues que son varias ibéricas, y al final tenemos otra que aparece, la última naranja, que aparece Nimbus angerae, también esto no es un autobombo, sino que es que la descubrimos aquí en la Sierra del Jau, y sobre todo lo que quiero poner de manifiesto son los graves riesgos que corren estas especies que tienen un nivel de amenaza altísimo. Nimbus angerae, el nombre Nimbus angerae ya lo dice todo, angera, ¿no? Claro. Una especie propia, le pusimos ese nombre, porque estaba en la cábila de Angera, ¿no? De Angera, y de ahí Nimbus angerae, ¿no? Una críticamente amenazada y otra en peligro, o sea, en un grave riesgo de desaparición. Y vamos a ver por qué. Porque no es más que la has descubierto. Bueno, ahora la siguiente, que vamos, de verdad, pues, José Luis, que vas a tener que volver. Este bicho que aparece ahí es Thorestes coloni, precisamente. Es una especie endémica de la Sierra del Haus y de la base del Jebel Musa, o sea, de el extremo septentrional de la dorsal caliza rifeña. Son montañas calizas que tenemos muy cerca de Ceuta, y además, bueno, aquí tenemos unas fotos, la verdad que son sitios espectaculares, tenemos el Kars, ¿no? O sea, tenemos los lapiaces, ¿no?, de roca caliza, un suelo muy arcilloso. Esto es una imagen de una llanura, hay simas en esta zona que hay entre montañas en mitad de la Sierra del Haus, pero si paramos esta aquí, en la Sierra del Haus, ya digo, es una sierra muy pequeña, con una cuerda de aproximadamente 20 y tantos, 30 kilómetros, no pasa de esto, entre Tetuán y Tletas de Tagran. Las personas que están acostumbradas a ir un poquito por Marruecos, por esta zona, las conocerán esta zona. Bueno, pues esta zona, cuando descubrimos estas especies, empezaban puntualmente algunas canteras. Había una importante que era al norte de Tetuán, donde hay una gran cementera, yo creo que mucha gente la conoce, esa cantera, pero bueno, ahí quedó parado. Pero se inició la construcción del puerto de Tangermet, el famoso puerto de Tangermet. Bueno, que es una extensión enorme a lo largo de la costa, aparte de haber destruido totalmente aquellas famosas playas de Punta Cire, etcétera, donde pequeños y no tan pequeños íbamos por allí, ya no existen, también con una riqueza enorme, no solo de coprófagos, sino de otras especies que han desaparecido literalmente, porque han sido arrasadas. En este caso no ha sido degradación del hábitat, sino eliminación del hábitat, ¿no? Bueno, pero ese puerto se nutre de roca de cantería, y esa roca de cantería viene de la Sierra del Haus. Aquí, que es la sierra con roca caliza más cercana, la que sirve para este tipo de construcciones, para
los espigones de los puertos, etcétera. Y además, por supuesto, para la fabricación de hormigones y cementos, ¿no? Aquí tenemos una imagen de la Sierra del Jau y vemos cómo literalmente desaparece el hábitat de Torestes coloni. En esas manchitas verdes que vemos ahí es donde vive Torestes coloni, donde además vive Nimbus angerae. Esto se merece un respeto, así que José Luis te toca volver, si quieres seguir hablando del tema, porque poco a poco, pero es que toda la historia la tiene condensada, tiene ahí todo, y además es un tema, es interesante, pero muy desconocido. Quizás veamos los bichitos, pero no nos detengamos. Prometido, ¿no? Entonces, seguimos con la clase. Gracias, José Luis. Nada, vosotros. Quique, Perfecto. está descubriéndolo todo. Vas a tener que traer una lapa. Muchas gracias. Ciencia de la conservación. Volvemos en 15 días con ellos y ahora me voy con Gloria.